Cerebrillos, mentes curiosas, mentes inquietas, atrapados por el desasosiego, locos en general. Bienvenidos a este canal que no es canal, es un libro, se llama El origen químico de la moral y trata sobre el origen de la vida, la versión de un geólogo. En el primer capítulo traté el tema de la escala del sistema planetario, para que nos ubiquemos más o menos en un contexto general de qué estamos hablando, porque al hablar de vida tenemos que referirnos a el cosmos, lo lejano que está nuestra más cerca estrella llamada Alpha Centauri, que para recapitular un poco, si el Sol fuera de 1 metro de diámetro, lo cual es una reducción pero enorme del sistema solar, es para que lo podamos sentir. Si fuera una esfera de 1 metro de diámetro, la Tierra mediría 1 centímetro más o menos y estaría ubicado a 108 metros. ¿Me entienden? Una cuadra más o menos, una esferita pequeña. La luz se demoraría 8,3 minutos en llegar del Sol a la Tierra. Algo que parece tremendamente rápido es, a esta escala, muy lento. 5 segundos por cada metro. Entonces, según esa escala, la luz se demora 5,5 horas en salir del sistema solar y en llegar a la próxima estrella se demoraría 4,3 años luz. Entonces, según esta maqueta, uno tendría que partir hacia la Antártida, dar la vuelta por debajo de la Tierra, pasar el Ecuador, pasar por el Polo Norte y recorrer 3/4 partes del perímetro de la Tierra para llegar a Alpha Centauri. 4,3 años luz. Así que imagínense lo pequeño que es nuestro sistema, lo alejado que está de la estrella más cercana. Entonces, en ese contexto tenemos esta esferita pequeña a 108 metros de distancia de esta esfera de 1 metro que tiene vida. Partamos por eso. En el capítulo 2 hablé sobre las escalas del tiempo para que podamos dimensionar. Entonces armé una maqueta donde yo le daba a una persona $1 por año de vida. Absolutamente nada. Ridículo, absurdo. Pero si el primer ser vivo en este planeta o los primeros indicios de vida estuviera aún vivo, tendría $35 millones. Y tú, en toda tu vida, $1. En toda tu vida. Entonces, cuando uno lo transforma en dinero, uno entiende más o menos, gran cantidad de tiempo. Entonces, es necesario contextualizar todo esto para que lo podamos entender. Y ya para ir entrando en materia, en este capítulo, el número 3, voy a hablar algo que está presente, que es transversal, que una propiedad de la materia, que lo más cercano que podría yo nombrar sería evolución. ¿Qué es la evolución? Bueno, este factor se llama factor de complejización. ¿Y en qué consiste este factor de complejización? En que se crea un nuevo estado u orden de la materia, complejizando el que ya existe, por recombinación, por asociación, por acumulación, surge a partir de uno que está previamente existente, que es más simple. Más o menos eso es el concepto de factor de complejización. ¿Cuál sería un ejemplo de factor de complejización?
La tabla periódica. ¿Qué es la tabla periódica? Tenemos un elemento que es el hidrógeno, que es lo que compone mayoritariamente el Sol. Hidrógeno. Número atómico 1. Un protón, un electrón, un neutrón. La molécula básica. Si yo tomo dos hidrógenos y los junto, los fusiono, tengo helio. Número atómico 2. Entonces el helio surge a partir de la combinación de algo preexistente, el hidrógeno. Si yo tomo ese helio que ya es número atómico 2 más otro hidrógeno que es 1, o simplemente tomo 3 hidrógenos y los fusiono, tengo litio, número atómico 3. Y así. Si yo tomo 6 y los fusiono, carbono. 6 electrones, 6 protones, 6 neutrones. Y así toda la tabla periódica surge a partir de un solo elemento. Entonces el factor de complejización dice que se forma un nuevo estado de la materia u organización a partir de algo más simple previo. Por recombinación, por acumulación, por... aparece. ¿Es lo único en lo cual podemos asumir este factor de complejización? No, porque ya una vez que partimos del hidrógeno y formamos todos los elementos de la tabla periódica, que son muchos, ahora nuevamente aplicamos este factor de complejización y resulta que aparecen moléculas. Vaya, ¿no? Entonces, el silicio se mezcla con el oxígeno, sílice. El oxígeno se mezcla con el fierro, óxido férrico u óxido ferroso. Vaya. El aluminio se mezcla con el oxígeno. Alúmina. Y empiezan a aparecer ahora que no existían moléculas, óxidos. Por otro lado aparece el carbono que se mezcla con el hidrógeno y forma metano. El carbono que se mezcla con el oxígeno, CO2 o CO. Entonces, surgen a partir de algo preexistente y se va complejizando. ¿Llega hasta ahí? No, porque hoy nuevamente subimos el factor de complejización y resulta que ahora esos grupos de óxidos que teníamos, muchos de esos pasan a formar minerales en estructuras cristalinas, pues se van ensamblando unos con otros y tenemos los minerales. ¿Queda hasta ahí? No, porque ahora todos esos minerales se transforman en rocas. Vaya. Entonces, el factor de complejización actúa sobre una base preexistente y se va complejizando cada vez más. No es que todo aparezca de una sola vez, van apareciendo de a poco. Y en el sentido inverso también es posible aplicarlo, claro, porque en un laboratorio hicieron chocar un par de partículas que le llaman Goddard particle, o partícula del demonio, que le llaman partícula de Dios, pero es partícula del demonio, la partícula endemoniada, que cuando choca, ¿qué produce? Electrones y protones. Vaya. O sea que a su vez el hidrógeno viene de algo que es previo, sí. Interesante esto del factor de complejización, ¿no? ¿Pero eso es lo único que se puede aplicar? No. ¿Qué otro ejemplo podríamos dar? La informática, la computación. Que si yo tomo una partícula magnética y pongo norte-sur, transmite norte-sur. Y si la pongo al revés, sur-norte, ok, no es lo mismo, está invertida.
esa unidad de identidad, alguien la transformó en una tarjeta. Entonces, si yo perforo la tarjeta, la luz pasa, por lo tanto tengo un 1. Si la tarjeta no está perforada, la luz no pasa, 0. ¿Qué importancia tiene eso? Porque lo único que comunica es un sí o un no. ¿Existe o no existe? Una posición u otra, pero eso comunica, claro que comunica. Porque si yo ahora, en vez de tomar una, y aquí viene el factor de complejización, tomo 2 partículas, entonces la misma combinación que tenía previa de sí o no, 0, 1, norte, sur, sur, norte, se transforma. Y tengo 4 combinaciones. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Entonces yo al acumular estas 2 partículas, ahora tengo 4 combinaciones. Puedo comunicar 4 cosas distintas. Y si le agrego otra y pongo 3, las mismas 4 anteriores con un 1 y las mismas combinaciones anteriores con un 0. O sea, paso a 8. 2, 4, 8. Hagan ustedes la combinación porque ya se pone un poco complicado. Y si yo pongo 4, bueno, 8 por 2, 16. Y si pongo otra, 32. Y si pongo otra, 64, combinaciones distintas. Y si pongo otra, 128. ¿Les suena algo conocido? Y si yo pongo otra, 256. Combinaciones distintas. Eso se llama código ASCII. Cada una de esas ranuras representa un bit. Y como yo sumé 8 bits, que pueden ser ceros o unos, tengo 256 combinaciones. Por lo tanto, eso es un byte. 8 bits es un byte. Y cada una de esas combinaciones corresponde a un carácter, a una letra, a un símbolo, comunican algo distinto. 256 formas distintas de lenguaje, de comunicación. Factor de complejización. Entonces surge un lenguaje, una forma de comunicarse a partir de algo muy simple como 0 o 1. ¿Se entiende la idea? Y de ahí pasamos a la inteligencia artificial, a las máquinas, nos comunicamos, nos vemos, todo esto que está funcionando aquí está funcionando bajo ese mismo sistema. Otro ejemplo, la sociedad, la política. Yo soy una persona individual, tomo mis propias decisiones, pero cuando una persona se junta con otra, se casa, por ejemplo, ya pasan a ser 2. Y uno puede decir sí y el otro le dice no. O los dos pueden decir sí, sí. O no y no, yo tampoco, no. Y volvemos a lo anterior. Y si es una familia, vaya, las decisiones ahora son más complejas, ¿no? Porque hay más cosas que considerar. Y si esa familia ahora se junta con otra familia, si forma una comunidad, la comunidad tiene que decidir y conversar y el lenguaje se nos empieza a sofisticar.
Se empieza a complejizar por el solo hecho de acumular. Y estamos repitiendo lo que yo decía anteriormente, el código ASCII. ¿Existía esa comunidad antes? No, surge la comunidad a partir de individuos que se juntan. Ahora, una comunidad se junta con otra comunidad y pueden formar un pueblo o ciudad. Y ya la cosa sigue complejizándose, ¿no? Ya somos muchas personas y necesitamos formar delegados. Entonces la formación de esa estructura de delegado, de presidente, de un grupo, un comité, no existía. Existe ahora porque se complejiza al crecer, al ser acumulativo. Entonces surgen estructuras a partir de algo tan simple como sí o no, que es mi opinión. Pero ahora en conjunto. Resulta que ahora ese pueblo, ciudad, tiene que conversar con otro pueblo porque muchos pueblos de por acá han formado un estado, algo mayor. Y ya son muchos, muchos. De cada uno llegan delegados y se forma un grupo grande de delegados que tienen que discutir y empiezan a crear normas y establecer protocolos. Y empiezan a organizar la sociedad en función de que ya son muchos. Tal vez se unan con la comunidad que está más allá o tal vez entren en guerra con la ciudad más allá. Y uno le gana al otro y forman ya un solo gran distrito, como China, por ejemplo. Y ya necesitas un rey, un emperador, una comitiva, un parlamento. Y todo esto se crea a partir de estas simplezas, ¿no? Ese es el factor de complejización. Cómo las cosas van creciendo y van evolucionando. Voy a bajar un poco esta cosa acá. Ahí. Bueno. Entonces, ese factor de complejización no es algo que uno pueda subestimar, ¿no? Forma parte de toda esta evolución de las cosas, porque ya lo veremos más adelante, porque es energía que se adapta, que evoluciona, que cambia, y eso es propio de la vida, ¿eh? La vida no es mineral, no es una cosa que esté atrapada, de ahí no se mueve, no tiene capacidad de decir, no, siempre es móvil, siempre es adaptable, siempre está fluyendo y se va adaptando, se construye y luego se destruye y se vuelve a construir, pero se corrige de modo que llega un momento en que ya no se destruye porque se adaptó de tal manera que prevalece. Porque una vez que se crea un estado ya es un poco difícil deshacerlo, ¿no? A menos que pase a ser parte de otra, pero en el fondo es lo mismo. Bueno, ese es el factor de complejización. Lo más parecido a eso es la evolución. Crece sobre sí misma. Y de algo tan simple como 0 o 1, que está en prácticamente todas partes, la existencia o la no existencia, y terminamos con estos aparatos. Y un simple individuo que va por la vida, de pronto se juntan mucho y termina en una guerra de un sector del mundo con otro sector del mundo y vamos tirando bombas atómicas. Bueno, eso es parte de la vida. Eso es en el fondo la vida. Esa complejización, esa evolución, transformación permanente. ¿Han escuchado eso de que lo único eterno es el cambio? Cambia, todo cambia. Entonces,
Para entender la vida uno tiene que entender eso también. Si uno no entiende eso, cree que las cosas son instantáneas y que todo aparece de un momento a otro de la nada. Generación espontánea. No, no es generación espontánea. Es complejización. Entonces ya estamos entrando en materia. Y este es un factor que a mí me interesa mucho que quede bien arraigado acá, porque forma parte de la vida y es una de las razones por las cuales estamos aquí. Lo que le pasa a la ciudad, a las personas, a la sociedad, a nuestra moral, porque nuestras conductas están dictadas por toda esta organización también. Nuestra moral o nuestra ética ya depende del grupo, o comunidad, o país, o cultura. Y tenemos estructuras ancestrales que han ido quedando y otras se van modificando. Entonces, ¿por qué no le pasa eso a las moléculas? Eso les pasa. Por eso estamos aquí. Porque las empresas vienen de mucho más atrás. Recuerden que tú en toda tu vida vas a juntar $1. Y los primeros seres vivos tendrían como 35 millones de dólares. Así que imagina el tiempo que involucró, cómo esas moléculas fueron siendo sometidas a este mismo proceso. Y cómo llegan ahora a ser lo que somos. El fanerozoico, desde el paleozoico hasta ahora, que es un periodo corto, de 500 millones de años, 540 millones de años, es solo la séptima parte del proceso previo, biológico y químico, que le dio origen. El paleozoico parte porque uno ve estructuras en las rocas, ¿no? Ve fósiles. Pero una medusa no deja huellas. Es un ser vivo. Las bacterias uno no las ve en las rocas, pero así están. Entonces, si uno entiende este proceso de complejización y lo proyecta hacia atrás, uno puede ya empezar a entender. Puede ya hacerse una idea de que, vaya, esto parece que viene hace mucho tiempo. Y eso es lo que me interesa. Entonces, voy a dejar este capítulo hasta acá, porque voy a estar constantemente retomando el tema, porque es todo parte de lo mismo. Es todo un proceso, que como en algún momento dije, es fácil de entender. Lo complejo es entender que es fácil de entender. Y lo complejo es acceder a ese conocimiento que muchas veces la gente no tiene, porque involucra física, química, orgánica o inorgánica, astronomía, política, informática y obviamente biología. Entonces, bueno, gracias por acompañarme en este viaje. Lo voy a dejar hasta acá. Nos vemos en el próximo capítulo. Goodbye.